Es por eso que ya estamos en comunicación con Luz Pérez desde Buenos Aires, periodista, Buenos Aires, Argentina, en El Mensajero Turístico, es periodista ella. ¿Cómo estás, Luz? Ahora sí te veo y te escucho, me parece. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Yo te escucho perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en esta semana. En tu columna ya me comentaban por ahí la gente de producción que tenías un invitado muy especial para el día de hoy. Sí, tenemos un invitado que tiene que ver con la comunidad LGBT. Está bueno conocer un poco el turismo, cuánto impacta el turismo LGBT más, como para ser más inclusivos también. Y él es un gran referente en Argentina y creo que también en la región, por lo que tiene que ver que Argentina es uno de los destinos más elegidos por los viajeros del colectivo. Entonces, bueno, lo voy a presentar sin más preámbulos a Pablo De Luca, que es presidente de CESEGLAR, la Cámara de Comercio Gay y Lésbica de Argentina. Muy buenas tardes, Pablo. Hola, ¿cómo les va? Un placer, la verdad, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes hoy. Hola, Quique. Hola, Luz, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, yo estoy simplemente haciendo de moderador desde aquí, desde 360.travel. Ahora los voy a dejar a ustedes que se comuniquen y que podamos todos atender todo lo que se ha preparado para esta transmisión en vivo y para este encuentro entre Pablo y Luz. Pero me pone muy contento que ya estemos quizás en la cuarta o quinta edición, en muy poquito tiempo, hablando sobre este tema, hablando sobre el turismo en forma inclusiva, hablando sobre el turismo en forma inteligente. Y me parece que es algo a mí me pone muy contento, no sé ustedes, me pone muy contento que estemos de nuevo abordando este tema y que se esté dando este tipo de charlas así en forma casi natural. Es para mí para celebrar, no sé qué opinan ustedes. Sí, yo creo que Pablo va a coincidir que también, ¿no? Creo que era lo que hablábamos un poco al principio, es algo que va a impactar fuertemente, es un segmento que va a impactar fuertemente y por eso es la presencia de Pablo hoy, que quizás estaría bueno que nos empieces contando un poco de qué es la Cámara, qué significa para Argentina y cuál ha sido toda la trayectoria que ha tenido estos últimos años. Bueno, nosotros comenzamos a trabajar, a promover Argentina y sus destinos como destinos que dan la bienvenida al colectivo LGBTIQ en la región y más allá de la región también, desde hace algo más de 12, 13, 14 años casi más o menos. En ese momento el turismo LGBT comenzábamos a verlo en la ciudad de Buenos Aires más que nada, un poco se derramaba sobre el resto del país. Y la decisión fue, vamos a hacer una cosa, vamos a empezar orgánicamente a salir a comunicar esto. Y lo primero que hicimos fue agruparnos. Entonces aquellos prestadores y prestadoras de servicios turísticos que trabajábamos o que estábamos relacionados a este fenómeno que estaba sucediendo, dijimos, bueno, salgamos juntémonos y trabajemos junto al sector público. En ese momento, quien era ministro en ese momento nos dice, vamos a trabajar juntos, vamos a salir sector público y privado de la mano. Y lo primero que hicimos fue salir a ITB Berlín, que tenía un área específica de promoción de turismo LGBT. Y nos llevamos la sorpresa que éramos el único país que estaba promoviendo. Había oferta de productos, de experiencias, de prestadores privados de distintos lugares del mundo. Pero nos llevamos la sorpresa que como país éramos el primero que se animaba a dar ese paso. Y a ellos también les causó algo parecido, porque era un país del sur, y que venía a decirles, vengan, son todos y todas bienvenidos. Y eso fue como un guiño inicial interesante. De ahí todo es historia, o sea, fuimos paso a paso por cada uno de los mercados que nos parecían importantes y que además eran y son importantes para nuestro país. Madrid, Reino Unido, mucho en los Estados Unidos, mucho en Brasil, y naturalmente cubriendo la mayor cantidad de destinos dentro de América Latina. ¿Cuál es el porcentaje que representan los viajeros del colectivo LGBT+, dentro del turismo en Argentina? Y no sé si tenés por ahí a mano cifras en lo que tiene que ver con la región o a nivel global. Mira, en ese inicio, cuando estábamos observando este fenómeno tiempo atrás,
hemos tenido picos de 17% de arribos de personas del colectivo LGBT, de viajeras y viajeros LGBT a la ciudad de Buenos Aires. Te hablo de esos. Pero en promedio, y tomando cifras de la OMT, el 10% de los arribos en el mundo pertenecen a personas de nuestro colectivo. Son más de 140 millones de personas que viajan cada año. Obviemos este año pausa, este año inédito que nunca imaginamos vivir. Hasta 2019, el 10% de las personas que viajaban en el mundo eran personas viajeras y viajeros LGBT. Y además, ese 10%, también de acuerdo a cifras de la OMT, gastaba el 15% del total de gasto de turismo en todo el mundo. Entiendo. Hoy en la actualidad, si tuvieses que dividir o ir por las regiones argentinas, ¿cuáles serían los productos que más se destacan y los cuales han evolucionado? Imagino que durante todo este tiempo que duró el aislamiento habrán comenzado con las capacitaciones y todo eso. Entonces se me ocurre pensar en que quizás los productos y quizás todo ha ido evolucionando un poco más, ¿no? Sí, la pandemia nos puso como una pausa. La verdad que estábamos en el mejor momento probablemente de posicionamiento de nuestros destinos. Habíamos pasado de posicionar o de estar muy bien posicionados con Buenos Aires a tener varios en la lista internacional de destinos deseados para visitar, como Mendoza, como Iguazú, como Puerto Madryn, como Ushuaia, como Salta. Y estábamos muy contentos. Acabábamos de recibir el reconocimiento a Destino Internacional LGBT del Año en Fitur, en enero, y escalamos muchas posiciones en el índice que elabora una empresa alemana que se llama Spartacus cada año, y estábamos entre los 5 mejores destinos, junto a destinos súper posicionados. La pandemia un poco nos puso en pausa, pero no nos detuvo para nada. O sea, sí detuvo la actividad, nos llevó a cero. Entonces dijimos, ese es el momento de cuidar los trabajos, de la mayor cantidad de empleos, capacitarnos, formarnos, encontrar oportunidades. Y les cuento así como algo que sucedió que no venía pasando. Empresas que normalmente no se habían fijado en nuestros viajeros y viajeras LGBT, o que su foco principal era otro, comienzan a estudiar, a formarse, a interesarse, a investigar, y hoy son muchos más y muchas más las empresas y los prestadores que se suman, y que no tengo dudas que ahora en esta pospandemia, en este reinicio del turismo en la región, van a ser grandes jugadores. Son muy buenas empresas, con mucho prestigio, que hacen las cosas muy bien y que ahora además van a enfocarse en nuestros viajeros y viajeras. Este año CCGLAL encabezó, por decirlo de alguna manera, un hito que quizás se marcó a nivel global, que es el Día del Turismo LGBT, que es el 10 de agosto. Empezó por iniciativa de Argentina. Contanos un poco cómo fue todo ese proceso para llegar y cómo fue. Es muy interesante el efecto dominó que se logró en otros destinos del mundo. Sí, fue una idea, la verdad. Nos dimos cuenta que existía el Día del Turismo. Bueno, obviamente todos celebramos el Día Internacional del Turismo, pero, por ejemplo, sabíamos que existía el Día del Turismo de reuniones. Y dije, investiguemos un poco más y averiguemos si existe el Día del Turismo LGBT, porque si somos el 10% de los pasajeros y pasajeras, merece celebrarlo, pero busquemos una buena razón para hacerlo. Y empezando a investigar, la idea principal, hablando con amigos y amigas y colegas en otros lugares del mundo, dijimos, celebremos a aquellas personas, llamémoslos pioneros, que de alguna manera nos hicieron fácil el camino de poder conocer el mundo, aún en momentos donde, bueno, sigue sucediendo hoy, porque hoy en 70 países la homosexualidad está criminalizada de una u otra manera. Pero pensemos esto hace 30, 40, 50 años atrás, era mucho peor. Entonces dijimos, empecemos a elegir año tras año a una pionera o a un pionero que nos hicieron más fácil el camino. Y en esto nosotros conocíamos a las personas que siguen llevando adelante el legado de Bob Dunrom. Bob Dunrom fue en los Estados Unidos una persona que recorría todo Norteamérica, Canadá, México, etc. Y iba viendo qué lugares eran seguros para las personas de nuestro colectivo. Aquellos que vieron la película de Green Book, lo mismo que sucedía para los afrodescendientes, imagínenlo para las personas de nuestro colectivo. ¿Dónde era seguro, si eras gay, lesbiana, bisexual o trans, poder parar y encontrarte con pares, tomar un café, ir a un boliche o lo que fuera? Y él, en su pequeña libreta, que se fue haciendo grande, armó eso que se llamó The Address Book.
allá por 1964. Y lo lanzó por primera vez en agosto de ese año. Nos pareció un buen motivo, un lindo motivo para que celebremos que pioneros como él nos hicieron bastante más fácil lo que hoy hacemos los destinos y las empresas que nos enfocamos en viajeras y viajeros LGBT. Y lo que vos decías, esto de que se nos fue un poco de las manos, creamos las imágenes, tratamos de ser lo más diversos posible, las compartimos abiertamente en Drive en la red, lo comunicamos una semana antes y ese día hubo un impacto como de 3,5 millones de personas en el mundo celebrando el día. Se sumaron destinos, se sumaron aerolíneas, se sumaron medios LGBT y generalistas. Y de hecho hemos recibido hasta una nota de la OMT diciendo en 2021 nos vamos a sumar oficialmente a la celebración. O sea, súper sorprendidos y contentos de que una pequeña idea que surgió de Argentina, pero que queríamos que sea de todos, se logró. Y hoy 30 países, 8 idiomas celebraron el primer Día Internacional del Turismo LGBT. Te pregunto esto último y después le doy el paso a Quique por si quiere también sumar alguna consulta. ¿Alguna recomendación para los prestadores que todavía no se sumaron a tener productos, a su oferta, digamos, LGBT más? ¿Qué recomendación le haces como para que empiecen? ¿Cómo podrían empezar a asesorarse? Si ustedes, a través de ustedes, puede ser un camino de inicio también, ¿no? Sí. En primer lugar, en eso ustedes ya nos conocen, tenemos las puertas abiertas para acercarles información, asesoramiento a cualquier prestador, desde un guía de turismo en cualquier lugar de la región hasta cualquier empresa grande que quieran abordar a los viajeros y a las viajeras de nuestro colectivo de manera respetuosa y de la manera correcta. Nosotros viajamos y consumimos lo mismo que la sociedad en general. Siempre digo lo mismo, no me gusta instalar estereotipos, porque las personas LGBT somos tan diversas y tan diversos como la sociedad en general. Entonces, pensar en trabajar viajeros y viajeras LGBT como un bloque sería un error. Lo ideal es mirar un poquito cómo estamos puertas adentro, mirar un poco qué hace nuestra competencia, educarnos un poquito o entrenarnos si es que hace falta, porque no siempre tenemos toda la información necesaria, y desarrollar estrategias lo más respetuosas y lo más inclusivas posibles. Nosotros cuando hablamos de cuáles son los pasos, un poco son estos, y siempre además nos ponemos en el contexto de la diversidad en general, no solamente de lo que tiene que ver con las personas LGBT. Existen oportunidades increíbles en lo que es el turismo inclusivo, y de hecho yo creo que el turismo que viene va a ser inclusivo o no va a ser, porque imaginemos, hoy el 62% de los viajes de personas solas son mujeres, y las mujeres también son un grupo vulnerable, como podríamos llamar al grupo del turismo LGBT. Los adultos mayores, otro grupo importante, no sé, las personas con discapacidad, una oportunidad de 1.000 millones de personas existen en el mundo, pero 500 millones todavía no viajan. Entonces creo que abordar la diversidad no solo es lo correcto, sino que además es una oportunidad importante para todos los prestadores y las prestadoras que quieran encontrar un nicho que además de todo es muy leal. Perfecto, Pablo. Ahí no sé si Quique por ahí en el piso quiere sumar alguna pregunta, comentario. La verdad, chicos, tengo miles de preguntas para hacerle a Pablo. Se me llenó la cabeza de... No sé si de interrogantes, pero de un montón de cosas que quizás podamos acercarle a la gente, al público que pueda llegar a ver esto, como para ir proponiendo una cuestión de charlas de ida y vuelta, ¿no? Porque esto tiene gente que está a favor y la gente que está en contra, y nunca se encuentran quizás a dialogar o a escucharse o por lo menos la propuesta de quienes estamos, digamos, proponiendo un turismo inclusivo, en este caso, por abordar plenamente el tema.
tenemos muchas ganas de contar un montón de cosas y justamente Pablo, que es la persona idónea, y un montón de información que quiere compartir con la gente que quizás no esté entendiendo muy bien para qué lado va esto de turismo inclusivo, ni siquiera se han detenido a pensar. Así que primero nada, proponerte, Pablo, primero agradecerte de verdad que tengas que estés tomándote este tiempo para comunicarte con nosotros. Perdón, me entra una interferencia que me está volviendo loquito. Y que tengas este tiempo para tomarte con nosotros, para 360.travel. Y me pone muy contento también escucharte y que la tengas así de clara y que estés formando parte de este movimiento y con este cargo, ¿no? tan importante y tan clave quizás para proponer cosas. Así que si en algún momento te llega a sobrar algo de tiempo, que dudo, me encantaría tener más participación vuestra en 360.travel para justamente conectar el diálogo y poder escuchar otras alternativas de este turismo inclusivo. Eso por un lado. Contá con nosotros cada vez que necesites. Nuestro trabajo básicamente es ese, es desmistificar, romper prejuicios, mostrarles que no solo es lo correcto, sino que hay una gran oportunidad en las personas de nuestro colectivo, que somos tan consumidores como el resto de los viajeros y viajeras. Totalmente, pero es un tema, recién te escuchaba hablar y que bueno, año tras año ustedes van viendo de cómo hacer la parte de comunicación, de invitación, de propuestas, etcétera, para los lugares, para los países, para que se pueda incluir también a este tipo de turismo, y lo van haciendo de forma respetuosa, cuidando, etcétera. Y también me pone así como en un lugar de decir, ¿por qué siempre tenemos que hacer cuidadosamente para que no se ofenda a quién? Es como, por eso te digo, vamos a encontrar un lugar para poder proponer estos lugares de diálogo y de que la gente empiece a aprender de verdad. Tenemos que educarnos de verdad, tenemos que dejar de pensar de una forma y sin escuchar quizás a la otra parte que está viviendo este turismo, que es lo que está pasando. Entonces, por eso venía la invitación un poco. Sabes que el motivador no, yo diría el factor principal que tiene en cuenta una persona LGBT cuando decide viajar es averiguar sobre la seguridad que tiene en términos de legislación un destino. Entonces, ahí tenés un detalle, por ejemplo, que tienen que tener en cuenta los prestadores o las prestadoras de servicios, es lo primero que miramos. Cuando tenemos números como el que les decía recién, que en 70 países todavía de una u otra manera está criminalizada la homosexualidad, y lo vivimos aún hoy. Mira, en Argentina, desde el 2010 tenemos leyes, bueno, desde mucho antes hay leyes que van igualando poco a poco nuestros derechos, pero en el 2010 el matrimonio igualitario, el reconocimiento de la adopción, etcétera. Y hoy, 2020, cuando invitamos, por ejemplo, una pareja de mamás con sus hijos, periodistas, lo primero que nos dicen es ¿qué tal son las leyes que protegen? Porque no quieren tener problemas en un destino donde sus derechos y los de su familia no sean reconocidos. Y de ahí la importancia que destinos como el nuestro y como muchos de la región, somos una gran oportunidad. América Latina y Asia son las dos regiones que más crecen en términos de atractivo para el colectivo LGBT como destinos turísticos. Sí, de hecho que al principio de esta charla también te comentaba que era la cuarta o quinta vez que estábamos tratando este tema en muy poco tiempo, y era algo para celebrar porque siempre es como un lugar escabroso, no sé por qué decir homosexual, decir hay ciertas palabras como que no se quieren, y me parece que justamente deberemos encontrar una forma de tener este tipo de comunicaciones cada tanto como para que podamos aprender. Eso por un lado, ya lo vamos a ahondar en el tema, lo vamos a hablar con Pablo en forma privada, seguramente Luz, ¿no? Que nos has traído esta persona a que la conozcamos y esta nota que me pareció fantástica y muy elocuente y muy clara, sobre todo eso es lo que necesitamos, que sea preciso en cuanto a temas, digamos, que nos inviten a reflexionar, pero al mismo tiempo que nos den la información de saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo nos tenemos que mover, por más loco que parezca, por ser solamente diferentes en nuestra elección sexual, ponele.
Y por otro lado, esta pandemia, Pablo, les ha servido quizás este tiempo de parate, que también lo hacías como en paréntesis, hablabas un poco de los números antes de la pandemia y en este tiempo de parate que lo ponías así como en un paréntesis, ¿les ha servido quizás también al colectivo, a vos como presidente de la Cámara de Comercio Gays Lésbica Argentina, para replantear la forma de comunicarnos, para replantearnos la forma quizás de organizarnos? ¿Ha servido como ha servido en tantísimas aristas que tienen que ver con el turismo? Sí, absolutamente. Vamos a buscarle el costado bueno a toda claro. esta desgracia que hemos vivido global. Y el costado bueno es que esa virtualidad de la que muchos escapábamos, si bien nos satura muchas veces, porque sucede y a todos nos pasa, desde no sé, hasta en los Zoom familiares o de amigos o naturalmente los de trabajo, y que todos deseamos volver a esa cosa de volver a la presencialidad, sí le encontramos cosas muy buenas también. Por ejemplo, hemos formado hace 4 o 5 años la Red Federal de Turismo LGBT, una organización súper horizontal donde participan todas las provincias de Argentina, muchos destinos, somos más de 70 personas trabajando juntos y juntas, y era difícil antes coordinarnos, y a lo sumo nos veíamos una vez al año todos, y poca virtualidad. El comienzo de la pandemia marcó una diferencia en eso. Nos empezamos a encontrar por regiones mucho más frecuentemente. Hicimos encuentros regionales generales y de todo el país, varios durante la pandemia, y eso hace que podamos trabajar orgánicamente más cerca, cooperar, compartir estrategias, ayudar a esos destinos o empresas que recién empezaban, compartiendo la experiencia de esas empresas que ya habían empezado tiempo atrás o de destinos que lo venían haciendo muy bien desde tiempo atrás. Y solamente eso lo pongo como un ejemplo solito de cómo la virtualidad sé que se va a quedar. Vamos a seguir encontrándonos, nos vamos a seguir abrazando y nos vamos a seguir conociendo los destinos de cada uno, pero no vamos a dejar de juntarnos cada vez que haga falta y de poner en práctica o compartir un montón de prácticas que podemos ir aprendiendo, investigaciones, encuestas, estudios, no sé. Ese es un ejemplo. Para mí la virtualidad vino para quedarse también, va a convivir con nuestra presencialidad una vez que este bicho se vaya, pero tengo esperanza de que esté bueno también eso. Seguramente así va a ser. Es por eso también que, te repito mi propuesta. Este lugar es también para justamente que nos comuniquemos, que aprendamos todos. Así que la estoy mirando a la productora de este programa, que apenas terminemos se ponga en contacto con vos o con Luz para poder ya coordinar una próxima entrevista. Así seguimos informándonos. Pablo. Buenísimo. Cuenten con nosotros siempre, de verdad, y muchas gracias. Buenísimo. Muchísimas gracias, Luz. No sé si ha quedado algo por tu parte. Lo último que le quería preguntar a Pablo es si hay algún caso de éxito que sea el que se destaque a nivel mundial, digamos, un país, un destino, que sea como un ejemplo a seguir y que ustedes lo tengan ahí como una guía, o que se lo tenga como una guía dentro del turismo LGBT+. Me van a odiar todos, hago 2 nombres y me odian el resto. A ver. No, pero hay empresas que trabajan muy bien. Mira, yo voy a poner una en términos de, no sé, de empresas. Delta Airlines es una empresa que la sentimos que llevan en el ADN la inclusión de verdad. Y no de ahora, de 3, 4 décadas. O sea, un trabajo paso a paso, puertas adentro, con la comunidad, con las viajeras y viajeros, con los proveedores. Llevan la inclusión LGBTIQ en su ADN. Es auténtico lo que hacen, y quienes tenemos que viajar, cuando tenemos que elegir, muchísimas veces priorizamos eso. Pero pongo el ejemplo de Delta, y también te puedo decir, no sé, miro destinos, saquémoslos de la Argentina por un ratito. Si te digo la Argentina, no sé, te podría decir Rosario. Me encanta cómo invita a la comunidad LGBT, a la familia homoparental, muestra la oferta, pero se me van a ofender el resto. Buenos Aires, o sea, hay muchos. Y fuera de la Argentina, Fort Lauderdale. Creo que es muy inspirador el trabajo que hacen. Me encanta cómo
trabajan la inclusión de todas las letras de las siglas LGBTIQ. Son de los primeros destinos que comienzan a poner el foco también sobre la T y la inclusión de las personas del colectivo trans travesti, de transformarse en un destino seguro también para las personas trans travestis. Es un gran mensaje para todo el resto de la comunidad, porque si de verdad y auténticamente haces de tu destino un destino seguro para cada una de las letras de la comunidad, me estás diciendo que somos todas y todos bienvenidos. Esos dos podrían ser un poco los ejemplos grandes. Perfecto. Perfecto, queda entonces la consigna para la próxima. Tengo un montón de preguntas que te las quiero hacer en la próxima entrega, Pablo, así que ojalá que se dé pronto. Luz, te mando un beso gigante. Pablo, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer escucharte. Y nada, me quedo pensando en eso, en la cantidad de cosas que quiero preguntar sobre una Latinoamérica en la que yo tengo mi concepto, ¿no? Tengo así como una suerte de... Cuando charlo temas como estos con amigos, siempre termino diciéndole... se terminan enojando conmigo porque siempre pongo la palabra utopía en algún momento de la charla. Entonces lo voy a desarrollar con vos, que sos justamente el presidente de esta Cámara de Comercio Gay Lésbica de Argentina, porque para poder tener una charla un poco más interesante, que abordemos quizás algunos temas que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con esta apreciación que tiene que tener la gente, o que esperamos que tenga la gente como para recibir al turista que no piense igual que uno. Punto. Así que gracias. Es que te voy a decir una sola cosa. Esto hay que hacerlo auténticamente o no meterse. Totalmente. O sea, es cuando de verdad te convences de la igualdad, cuando de verdad te convences de la inclusión, metete y vas a ser muy exitoso o muy exitosa en tu iniciativa con nuestro colectivo. Si no, espera un poco más. Hay que esperar el momento que a cada uno y a cada una le llega. La próxima, si quieren, hablamos como una especie de foto de América Latina, que es muy interesante lo que dijiste recién. América Latina tiene realidades muy dispares en toda la región, y muchas te van a sorprender por el grado de inclusión que tienen y que son desconocidas. Justamente. Así que las queremos conocer. Gracias, chicos. Un abrazo enorme. Gracias.